Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No quiero que después me califiquen de ser un buitre. A ver, vamos a escuchar lo que dice el charlatán menor de la Secretaría de Salud cada vez que hablamos de los datos que a él no le gustan sobre la pandemia. Creo que por ahí tenemos la grabación, el video y el audio, y nuestra productora nos dirá cuándo arranca y cuándo termina. Y empezó un crecimiento. Y lo hemos tenido por 3 semanas, la 42, la 43 y la 44. Y en este momento cerramos casi, mañana se cierra la semana 44, con un incremento de más 3. Podría ser que mañana sea más 4. Si esto se simplifica, se trivializa a un número que aparezca en las primeras planas como cifra récord, con el propósito de quizá llamar la atención, quizá ganar más de la venta de los periódicos o de lo que le pueden cobrar a los que se anuncian en su medio. Si ese es el propósito, pues síganlo haciendo. Bien, este payaso, este charlatán, este improvisado experto, dice que cuando hablamos de estas cifras queremos llamar la atención. Exactamente, tiene toda la razón, pero queremos llamar la atención a lo mal que están haciendo las cosas, algo que a él no le gusta. Ahí van unos datos, porque contra los números, este pobre no puede. Hoy, el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos llegó a poco más de 250,000, 250,000 de personas muertas. En México ya rebasó los 100,000. Allá se mueren 22 de cada 1,000 personas que son atacados por el nuevo coronavirus. Acá fallecen 98 de cada 1,000. Es decir, 3,5 veces más aquí que allá. El día de ayer, de entre todos los países y territorios del mundo, todos, excepto Yemen, que está en medio de una sangrienta guerra civil, el nuestro es en donde se registra la más alta tasa de letalidad por COVID-19, que se obtiene dividiendo el número de muertes confirmadas entre el número de casos confirmados, multiplicándolo por 100. A ver, la tasa para México fue de 9.8%. Seguido, vean los países a quienes ya superamos para que este payasete no nos esté acusando de ser mercaderes de la información. Sudán, 7.8, un país archimiserable. Ecuador, 7.2, mucho más pobre que México. Chad, 6.3, pobreza extrema. Bolivia, 6.2, lleno de crisis políticas. Egipto, 5.8, amolado. Liberia, 5.4. Irán, que sufre un boicot del mundo, 5.3. 5.2 en Siria, que también sufre de una guerra civil, y China 5.2. En los dos países al norte del nuestro, la tasa es de 2.2 en Estados Unidos y de 3.6 en Canadá. Y en todos los países al sur de nuestra frontera, inferior al 9.8. Estos números indican, en primer lugar, que el sistema de salud del país carece de los suficientes recursos económicos, materiales y humanos para atender a la pandemia. Esta carencia es más grave en el sector público que en el privado. De acuerdo a un investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, la tasa de letalidad en los hospitales y clínicas del Seguro Social es de 18.6, es decir, se mueren casi 19 de cada 100 enfermos. En el ISSSTE es de 16.6, que se mueren 17 de cada 100. En contraste, en los hospitales privados es de 4.4, se mueren poco más de 4 por cada 100. En segundo lugar, los números indican que el gobierno federal y seguramente los de los estados no han podido o querido enfrentar adecuadamente la pandemia y que pese a estas cifras catastróficas, insisten en asegurarnos que todo está bien y que pronto, gracias a las vacunas, vamos a estar mejor. Sin embargo, es una cosa que existan las vacunas y otra que lleguen las 2 dosis que se deberán aplicar a cada uno de los 130 millones de hombres, mujeres y niños que en México vivimos. Es decir, 260 millones de dosis. Porque una cosa es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, diga que la Secretaría de Salud posee la logística necesaria para distribuir las primeras dosis de la vacuna,
y otra que eso sea cierto. Hablan ya de que ya tienen una red de ultracongelación. Perdónenme, pero ni en Estados Unidos existe esta red capaz de poder transportar y almacenar la vacuna de Pfizer, que se tiene que conservar en una temperatura de menos 60 a 90 grados centígrados. Las demás vacunas serán a 20 grados. Para eso sí existe una adecuada red de congelación o de enfriamiento en nuestro país. El problema que también existe, y nadie lo quiere hablar, es que desde ya hace varios años en México hay un desabasto de vacunas. ¿Por qué nos dicen que la vacuna de la influenza, cada año nos dicen, se tiene que aplicar a personas mayores de tal edad, a niños menores de tal edad, y se acabó? Pues porque no tienen las suficientes vacunas, porque la vacuna contra la influenza en los países donde se hacen bien las cosas y tienen los recursos, es para todo el mundo. Entonces, que no nos vengan, que no nos digan, que no nos cuenten que las cosas van bien, porque no van bien, y que este señor López-Gatell acepte que él es un fracaso, que ha conducido una campaña de fracasos, y que no nos eche la culpa a los comunicadores, a los periodistas, a los comentaristas, por dar estas cifras de tragedia. Por favor, 100,000 muertos ya, cuando yo recuerdo que este charlatán un día dijo que lo más que podíamos esperar eran 13,000 muertos. Pues se equivocó como por el 800%. Así le deberían bajar el sueldo. No, mejor lo deberían correr. Juan Azcárraga. Eduardo, es impresionante que no solamente para desviar la atención haga este tipo de comentarios, sino es el reflejo de su egocentrismo, de su egolatría, su narcisismo, en donde cree que es la noticia principal y que gracias a lo que él dice y hace, o los números, o lo que él está llevando, es motivo de más venta de periódicos o de posibilidad de subir el costo de la publicidad. Es impresionante que traslade su narcisismo hacia allá, ¿no? Diciendo, una mente enferma, perdóname, no soy psicólogo, pero es una mente enferma. Pero está preocupado por estar presente en las cámaras, estar presente a los medios y haciendo una agenda personal, y no Terrible. Está ocupado en lo que debe de estar haciendo. Terrible. ¿No? Sí. Lila. Sí, Eduardo, y en los países que acabas de mencionar, los que más casos tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, también le echan la culpa a los medios de comunicación, según porque están desinformando, porque están diciendo que hay más casos o que no están diciendo bien los datos, porque en realidad es cuando la estrategia falla a nivel federal y esto se replica en todo el país, al que primero le echan la culpa es a los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos una estrategia así es porque realmente la estrategia federal no funcionó. Joaquín. Lo que es preocupante, Eduardo, es que la movilidad que tenemos hoy en México y la transmisibilidad de la pandemia está y va a generar todavía una explosión de contagios y de personas enfermas en los próximos meses. ¿No? Según el Instituto de Medición de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, de aquí a fin de año se van a morir otros 20,000 mexicanos. De seguir así las cosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.